¿Qué tal, colega? Bienvenido al podcast DIRCOM. Hoy quiero conversar con vos sobre un tema que venimos trabajando que tiene que ver cómo comunicar en la era de la inteligencia artificial. Lo venimos ya planteando hace tiempo, incluso te invito a descargar el último libro de Editorial DIRCOM donde hablamos, es un libro corto, un libro de actualización, donde hablamos de un tema que está muy ligado a cómo hoy los mensajes llegan a nuestros públicos o audiencias, por eso el título es del mensaje al algoritmo. Y esto hoy también tiene un poco que ver con ello, lo refuerza, pero acá tenés el código QR para descargar el libro, tanto en ebook, ¿no? Para una Kindle, para tu celular, o en PDF para ser leído en alguna tableta también o en alguna computadora. Comunicar en la era digital, y quiero hacer un punto, esto no va a durar más de 15 minutos, un punto en particular que tiene que ver con que antes comunicábamos, en los últimos 20 años, todo lo que trabajábamos en nuestros sitios web, en nuestras marcas, toda nuestra presencia online, apuntaba más que nada a poder estar bien posicionados en un motor de búsqueda o en los motores de búsquedas, pero lo cierto es que trabajábamos tal cual solo para uno, el que te viene a la mente, que se llama Google, que hoy, bueno, que en en las últimas décadas ha, digamos, monopolizado el mercado en este sentido. Pero hoy, en la era de la comunicación digital, con la presencia de la inteligencia artificial, este escenario ha cambiado y mucho. Te propongo ahora verlo rápidamente en estos slides que preparé para vos para tratar de ser lo más claro posible cómo hay que dejar ya de a poco, en una transición, nunca drásticamente, de pensar y trabajar para un sitio web que esté bien posicionado y nos encuentre en los motores de búsquedas lo más alto posible, y tener en cuenta ahora lo que el público, la población, la audiencia, los ciudadanos están trabajando cada vez más, que es conversar, hablar, charlar con una inteligencia artificial, que es muy distinto a un motor de búsqueda. Por eso titulo Del SEO al GEO. Antes hacíamos SEO, la sigla en inglés, Search Engine Optimization, como la podés ver en el slide número 1 que te estoy presentando. Igual te lo estoy comentando si estás en Spotify, Apple Podcasts, etc. Y pasamos al GEO o GEO. Esa G de gato significa generative en inglés, de Generative Engine Optimization, todo lo que tiene que ver con la optimización para esta inteligencia artificial generativa, cómo comunicar en la era de la inteligencia artificial. Ya no alcanza con aparecer en Google, por esto que te vengo diciendo, que nuestros públicos ya conversan desde su teléfono inteligente, smartphone, su teléfono celular, su computadora, MacBook o tableta con la inteligencia artificial. Con cualquiera de ellas, ¿no? Como decíamos, ChatGPT, Gemini, Claude o varias también que hay y cada vez más. Ahora también tenemos que producir nuestros contenidos, que las inteligencias artificiales, escucha esta parte, comprendan. Ya no escribimos con palabras claves, con links, backlinks. Ahora te voy a comentar un poco más de esos. Ya ahora escribimos con una calidad en la escritura cada vez mayor, pero pensando en el otro, cómo nos preguntarían sobre nuestro producto, cómo lo preguntarían a otro. Y de esa manera la inteligencia artificial hoy lo entiende mejor, distinto a antes que teníamos que escribir, como te decía, con palabras claves. Y lo importante es que todo lo que vayamos escribiendo, porque esto se va a profundizar, se complejiza, sea, como te decía, de calidad, que te conviertas en una suerte de fuente confiable. Hoy pasa mucho más que por el alcance. Justo estaba preparando una clase de narrativas digitales para España, más que el alcance, lo que se construye en esta era digital, del advenimiento de Internet desde el año 96-97 y ahora con todo lo que ha transcurrido y ahora con la inteligencia artificial, lo que más debemos poner atención es en crear lazos, vínculos, confiabilidad, una excelente reputación, mucho más que antes incluso. El cambio de paradigma en la forma de comunicar se titula este otro slide y aquí te voy desarrollando la idea. La inteligencia artificial ya no busca información. Esto es lo que nos va cambiando a la hora de nosotros
a la hora de nosotros producir un contenido pensando como antes que tenía que aparecer en un motor de búsqueda. Ahora la información, el contenido, nuestras producciones tienen que poder ser interpretadas por la inteligencia artificial, que de hecho la interpreta, tenemos que tratar de que la interprete como nosotros queremos, la resume y responde por nosotros a esa persona, a vos, cuando estás conversando con ella. Millones de personas obtienen respuestas directas de la inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales y no estarían haciendo clic para visitar tu sitio. A veces sí, te lo voy a mostrar después, la inteligencia artificial cita la fuente y deja ahí el enlace para que vos, por si querés, puedas ir a ese sitio. No siempre. Entonces el desafío ya no es que aparezcamos primeros en un motor de búsqueda, porque ya de a poquito la transición, el traslado de buscar en motores de búsquedas, valga la redundancia, se está hablando con inteligencia artificial que responden en base a lo que crean si somos fuentes confiables como una reputación y con contenidos de calidad. Muy bien. Antes, la búsqueda era lineal. Estamos en el slide número 4 de 13. La persona buscaba en Google, acordate la experiencia que hacías vos, Google tiraba unos resultados, a veces nos sentíamos quizás un poco sin darnos cuenta, nos ponían publicidad arriba, hoy también los resultados patrocinados, y uno pensaba que era un resultado que daba Google orgánicamente. Bueno, y de los resultados íbamos a la página web. El sitio web era el destino final en estos últimos 20 años. El tráfico y el posicionamiento eran el objetivo de los que trabajamos con contenidos en Internet, en sitios digitales, redes sociales y demás, pensando que ese contenido después iba a ser muy bien, queríamos que sea muy bien posicionado por el motor de búsquedas. Pasamos al otro slide donde decimos antes era eso, pero ahora la respuesta es directa. La persona habla con la inteligencia artificial rápidamente le da una respuesta. Acá, entre paréntesis, digo, no siempre la respuesta de la inteligencia artificial es exacta, es veraz. A veces alucinan, este término se está utilizando mucho para estos temas. Y en el libro que te recomendé, del mensaje del algoritmo, ahí lo tenés muy bien explicado. Es un libro corto, te recomiendo que lo hayas descargado, si no retrocede y buscalo o entra a grupodircom.com y lo descargas de ahí. También estamos en Amazon. Entonces, la persona habla con la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial le da la respuesta, te decía, y pone la fuente. Pero a veces esa fuente no la cita. A veces sí, a veces no. Pero lo importante es que vaya teniéndote a vos, a tu marca, a tu producto, a tus clientes, como una fuente realmente confiable que la inteligencia artificial decida usar hoy y constantemente, para lo cual después te voy a dar algunos consejos. Te decía en este sexto slide, GEO, ya no SEO, Search Engine Optimization, sino Generative Engine Optimization, la optimización para motores generativos, ¿no? El Generative Engine Optimization es en inglés, la optimización para motores generativos, para la inteligencia artificial, es lo que estamos hablando en este momento. Ya no se trata de una técnica de marketing digital, sino que estamos ante una nueva manera o disciplina de una comunicación estratégica. La estrategia cambia rotundamente ahora, ¿eh? De hecho, también el tema de la creación de sentidos, porque lo estoy trabajando para, bueno, o alguien que me lo pidió, pero ya la construcción del tema sentidos, este tema es muy importante, la construcción de sentidos es la primera vez en la historia que participa alguien que ya no es humano. Es la inteligencia artificial. Lo trato en otro tema, pero déjame todos los comentarios aquí debajo. Entonces, en esta comunicación estratégica, que ya pasa a ser nueva con esto, es producir ya un contenido totalmente verificable, de calidad y que la inteligencia artificial te pueda citar. Sí, es mucho más complejo o con más dedicación. O bueno, nos están sacando de una zona de confort donde antes estábamos ya más curtidos, más ávidos, más relajados porque ya sabíamos cómo trabajar con los motores de búsqueda. Esto ya nos cambia el panorama, nos cambia la forma de trabajo.
Y sí, como lo decimos desde el grupo DIRCOM, cambia el comunicador, hay un nuevo comunicador. Pero lo podemos seguir tratando. No se trata de posicionar palabras claves, como te decía antes, se trata también de posicionar la autoridad, por eso los contenidos de calidad, la claridad y la confianza, por eso tener una buena reputación, crearla e ir creándola y nunca bajar los brazos, siempre va a ser un gran éxito, una muy buena inversión para tu marca personal, empresarial, privada, pública, etcétera. Entonces acá este punto tiene que ver con la confiabilidad algorítmica que puedas llegar a tener sobre vos. Para hacer una especie de comparación y como podés ver en el slide número 7 que te estoy mostrando, pero no obstante igual te lo voy a ir contando y leyendo, acá hay una tabla donde pongo en una columna la columna titulada SEO, Search Engine Optimization, la optimización para los motores de búsquedas, y la otra columna, Geo, la Generative Engine Optimization, que tenía que ver con la optimización para motores de búsquedas generativos, ¿no? Entonces, ahí decimos, ¿cuál era el objetivo antes? Posicionar un sitio en resultados que tira Google. ¿Cuál es el objetivo hoy con la inteligencia artificial? Ser citado dentro de una respuesta. Esto sería fantástico. Porque una veces piensa que toda la inteligencia artificial lo inventa. No, no, lo toma de distintas fuentes, de lo cual le han instruido y con eso responde. Antes, en la métrica clave, la métrica que teníamos, decíamos, bueno, ¿cuál es la métrica clave en los motores de búsqueda? Era el tráfico a tu web, eran los clics, ¿sí? Ahora, es la presencia y confianza en la respuesta que nos mencionen. Insistimos con lo mismo. ¿Qué era lo que analizábamos antes con los motores de búsquedas? La página web. Era el corazón. Hoy el fragmento del contenido que tome la inteligencia artificial. Factor decisivo antes en los motores de búsquedas, palabras claves y enlaces, porque eso creaba muy buena reputación. Hoy claridad en los textos, claridad, evidencia y autoridad tuya que vayas creando, que vayas siendo o ya lo sos referente en el mercado. Y el rol del comunicador, que lo voy a ir mechando un poco en todo lo que te vengo diciendo, antes era optimizar ese buscador. Por sobre todas las cosas siempre fue, desde hace más de 15 años, Google. Hoy es producir conocimiento que se pueda verificar. Y cuando lo producís en conjunto con la inteligencia artificial, el comunicador ya deja de producirlo por sí solo y pasa a auditarlo. Esto es esencial. Muy bien, ¿qué evalúa la inteligencia artificial antes de citar una fuente? Insistimos siempre en lo mismo. ¿Qué autoridad tenés de donde lo estás publicando, de tu libro, de tu página web, de aquello que esté publicado y en línea? Y tus credenciales, pero que sean reconocidas. La claridad en las ideas estructuradas y fáciles de verificar. ¿Qué significa esto? Que cuando escribís, tiene que estar muy bien escrito, claramente desarrollado, que uno lo pueda leer y ir entendiéndolo, que no sea complejo, que sea confiable los datos consistentes y bien sustentados, que si publicás estadísticas que tengan su respaldo, si publicás un dato que tenga su fuente, y que la estructura, el contenido organizado en unidades completas, bien estructurado cada módulo, cada párrafo, cada imagen, cada video, que lo tengas bien distribuido, no me salía la palabra. El rol del nuevo comunicador, en este caso del DIRCOM, tiene que ser más estratégico. Es un comunicador estratégico, tiene que dejar de posicionar, te estoy mostrando acá el slide número 9, ya estamos terminando, dejar de posicionar una página para pasar a construir una fuente confiable de conocimiento que sea confiable. De hecho, siempre se habló esto, de ser referentes, de escribir contenidos de calidad. Nada más que ahora lo que se necesita ya es dejar de lado, por si si yo te confundí, dejar de lado el tema de palabras claves, optimizar para motores de búsqueda, sino para escribir mejor, más organizadamente, claramente. Producir contenido verificable con datos y perspectiva experta, lo que una inteligencia artificial reconoce como autoridad. Y también agregamos cuidar la reputación digital también frente a los sistemas que hoy median la conversación pública. Hoy la inteligencia artificial está mediando
la conversación pública. Atención. Por eso ese libro es muy bueno en el sentido de actualizarnos los conceptos. El libro que te comenté al principio del mensaje al algoritmo, en el canal de YouTube y en Spotify y Apple Podcast también hay una clase sobre del mensaje al algoritmo y cómo estamos teniendo un nuevo mediador, decisor, gatekeeper. Mucha atención con esto, colegas. Vamos terminando. El costo estratégico de no adaptarse. Me acuerdo mucho porque mi edad ya en ese momento lo vivió y yo lo trabajaba en los años 96, 97, 2000, 2005. Había muchos colegas que miraban para otro lado a la hora de la tecnología, a la hora de internet, a la hora de un sitio web, a la hora de utilizar o no un correo electrónico. Y no te digo nada cuando se resistieron, muchos de ellos, no todos, no la mayoría, eran pocos. Tenía que ver con una cuestión generacional también. Y no te digo nada cuando se resistían a las redes sociales, se resistían las empresas públicas y o privadas a que el público interno, los colaboradores, empleados, compañeros de trabajo, no podían acceder a sus redes sociales en las computadoras, que era donde más se usaba en ese momento. Después pasó al teléfono celular también. El costo estratégico de no adaptarse fue en ese momento que quedaron rezagados, muy rezagados. Acá, con este tema del escenario de la inteligencia artificial, la invisibilidad algorítmica tiene que ver con que va a desaparecer de las respuestas que va a dar la inteligencia artificial cuando tus públicos consulten sobre tu producto, sobre tu materia, sobre tu información. Va a haber una pérdida de intermediación porque no vas a pasar a ser confiable o peor aún, al no tener, y te había mostrado la palabra alucinación, al no tener la inteligencia artificial parte de tu información, tal vez la invente por una cuestión estadística y que cuando la leas incluso te va a sonar como creíble, como certera. Por eso siempre hay que chequear. Y va a haber una erosión de la autoridad de uno, la tuya, la de la marca, porque vamos a ir desapareciendo y otros van a ir hablando por nosotros. Vamos a ir perdiendo incluso un peso institucional o corporativo ante este nuevo mediador que sería el que estamos hablando, la inteligencia artificial. Esto sería lo que te muestro ahora en el slide 11, faltan dos, claves para contenidos que la inteligencia artificial pueda confiar. Responder con precisión, respuestas claras a preguntas reales de la audiencia. Cuando escribas, cuando crees contenidos, escribí pensando en cómo le contestarías a alguien que está haciendo las preguntas que vos ahora estás tratando de desarrollar. Mostrar autoría experta, firmar el contenido con credenciales reconocibles, respaldar con datos, como te decía antes, citar fuentes y evidencias verificables, no solo dar tu opinión, sino pasamos a ser un gran opinólogo, ¿no? Ser coherentes y consistentes, el mismo mensaje en todos los canales, adaptados para esos canales, pero que el discurso sea el mismo, unificado. Después la adaptación es para cada plataforma es otra cosa. Y entiendo que me estás comprendiendo la idea. Y para terminar, la conclusión de esto que estamos hablando en este momento es tener en cuenta que la comunicación estratégica no cambió de fin. Lo que cambió es el interlocutor y cada vez lo vas a ver más, ¿eh? Nosotros siempre un poco nos adelantamos con los temas, pero con la idea de que vos los puedas llegar a ver ahora para ir tratándolos de a poco y que no luego te sientas muy atrasado. De la optimización de motores de búsquedas pasamos a la optimización de motores generativos. Esto no es una moda técnica, es la constatación de que hoy también comunicamos para audiencias artificiales, a audiencias que no son humanos, a audiencias artificiales que leen, que interpretan lo que yo estoy comunicando y que deciden por vos, por mí, por nosotros. Entonces, observa y analicemos si realmente esto no es muy delicado, colega. Como siempre, tenés todos los canales para comunicarte conmigo y con todo el grupo DIRCOM. Te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Gracias por haber estado acá. Gracias por seguirnos siempre.